Vamos a estar empezando a ver, ya que estuvimos viendo el tema de la adopción, que es lo que vimos a través de la confesión de fe. Estuvimos viendo el tema de la adopción. Y vamos a estar tocando una serie de sermones acerca de lo que muchas veces se repite en las Escrituras, el tema de los unos a los otros, amados unos a los otros, soportados unos a los otros, etcétera, etcétera. Vamos a estar tocando con Viti vamos a hacer algunos de estos sermones porque aplica a lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que es que fuimos adoptados en la familia de Dios, fuimos adoptados como hijos de Dios e introducidos, mejor dicho, en la familia de Dios. Y para eso vamos a estar viendo Juan 13, Juan 13, versículo 34. Versículo 34. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hoy estábamos almorzando en mi casa y estuvimos viendo un documental acerca de un luthier que fabricaba guitarras. Muy hermoso, como los detalles, impresionante cómo agarraba en la madera. 2 meses tarda en hacer una guitarra. Me llamaba la atención por la precisión que él tomaba para construir ese instrumento. Cómo ese creador, ese luthier, agarra cada pieza de la madera y lo comienza a doblar, a cepillar, a pegar. 2 meses así. Esa guitarra, cuando ya está concluida, le pone una etiqueta. Era una de las guitarras, es una guitarra que se llama Boss, es una guitarra española. Y lo que me llamaba la atención es que ese instrumento, ya terminado, tiene una etiqueta que dice guitarras Boss. Y todas las guitarras Boss deben sonar como una guitarra Boss, de acuerdo a la creación de ese hombre. Y yo me imaginaba que nosotros somos como esa guitarra. Nosotros fuimos creados por Dios, somos nueva criatura y ya tenemos esa etiqueta en nosotros. Hijos e hijas de Dios. Y debemos sonar como esa guitarra que el Creador hizo. Debemos sonar en el caso, si yo agarro una guitarra Boss, debe sonar como una guitarra Boss. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos sonar como hijos de Dios. Y el trabajo que Dios está haciendo en nosotros es el trabajo final que hacía este luthier, que era lustrar esa guitarra. Y una de las cosas que Juan nos está enseñando es eso. Acá el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero para poder entender bien el contexto de este versículo 34, nosotros debemos ir al versículo 1 del capítulo 13. Y lo que yo les voy a pedir es que ustedes pongan ahí un señalador o algo, porque quizás vamos a ir a otros versículos, pero nos vamos a enfocar en este capítulo 13. Lo vamos a estar desarrollando un poco, no de forma exhaustiva, ¿no? Pero vamos a estar desarrollándolo para que nosotros podamos ver ahí el contexto en que se encuentra el versículo 34. Ahí Juan comienza en el versículo 1 a construirnos un escenario. Nos empieza a desarrollar. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que nosotros podemos ver en primer lugar acá es que estaba cerca la fiesta de las Pascuas. Esto lo podemos deducir leyendo los versículos, mejor dicho, el capítulo 18 en adelante. Era un día antes de la Pascua.
Era un día antes de la Pascua. Esta fiesta, nosotros tenemos que acordarnos que esta fiesta era una de las más importantes. Era ahí donde una víctima inocente, un cordero, era sacrificado y se usaba para expiar los pecados del pueblo. Cubrían los pecados del pueblo. Eso lo que significaba, lo que recordaba esta fiesta era, ¿se acuerdan? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué había pasado ahí? Los primogénitos de los egipcios murieron, o Dios mandó para el ángel de la muerte para que mate a los primogénitos. Ahora bien, los primogénitos de los judíos no eran mejores que los primogénitos de los egipcios. Lo que diferenciaba o la diferencia que radicaba eran que ellos, los primogénitos de los judíos, estaban cubiertos por la sangre de ese cordero. Y eso es lo que estaba significando esa fiesta, ese recordatorio. Recordar que esa sangre los cubría. Los cubría. Esta es la fiesta que estaban celebrando. Y Jesús en este momento se estaba preparando para dar cumplimiento al significado de esa fiesta, que era dar su vida por los pecados de todos aquellos pecadores. Eso es lo que estaba pasando. En segundo lugar, podemos ver que Jesús sabía que su hora había llegado. Juan lo declara muy bien, dice que Jesús sabía que su hora había llegado, que ese día de muerte como sustituto había llegado, como el Cordero de Dios, como Juan el Bautista lo había declarado. He aquí el Cordero de Dios. Ya se estaba aproximando el clímax máximo de su obra aquí en la tierra. Él iba a partir de este mundo, él iba a ir nuevamente con el Padre. No es que ahí se enteró Jesús que iba a morir. Jesús ya lo sabía desde un principio. Es más, desde la eternidad, que Él debía venir a morir por los pecadores. En tercer lugar, lo que podemos ver de este versículo 1 es que podemos observar que dice que su amor por los suyos fue ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Jesús expresó durante todo su ministerio el amor por sus discípulos. Y ahora, de una manera particular, vemos su última cena con ellos, para estar preparándolos para mostrar su amor hasta lo sumo, que es la muerte en la cruz. La expresión que acá utiliza Juan, hasta el fin, significa hasta el extremo, o mejor dicho, hasta la consumación. Hasta la consumación. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Entonces, en este verso observamos el gran acontecimiento que estaba por suceder. La consumación, la demostración del amor de Dios a través de su Hijo hacia los suyos. Pero antes de ese gran clímax de la crucifixión, pasa otra cosa que también impacta a sus discípulos, que también tiene que ver con el amor del Señor Jesús. Fíjense en el versículo 2, que dice, y durante la cena, y cuando cenaban. Y es importante esta frase. ¿Por qué? Porque sucede algo inesperado. No es el caso de Judas Iscariote, que nosotros debemos prestar atención, sino lo que Jesús hace en medio de ellos durante la cena. Fíjense ahí el versículo 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Recordemos que en la cena oriental no se sientan como nosotros. Nosotros tenemos una mesa, agarramos una silla o un banco y nos sentamos.
En la cena oriental lo que hacen es se recuesta, el comensal se recostaba en el piso apoyado sobre su antebrazo. Su cabeza estaba mirando hacia donde estaba la comida, en el centro. Y sus piernas estaban levemente dobladas y sus pies ambos estaban de manera contraria a la mesa. Y así era más fácil que se le pueda lavar los pies a los invitados. Vean esta escena que Juan describe de una manera que impactó realmente su mente. Todos ya habían ocupado o se habían acomodado en sus lugares. Todos, cada uno tomó su lugar. Se sentaron o se recostaron para poder cenar. Y todos y cada uno de ellos tenían sus pies sucios porque habían venido de caminar un trecho largo porque venían desde Betania. Y como era obvio que usaban sandalias, la mugre del piso se les pegaba en el pie. Mientras todos estaban en su lugar, Jesús se pone de pie. ¿Y qué hace Jesús? De acuerdo al texto, dice que se levanta, se quita sus vestidos, se ciñe con una toalla, va hacia donde estaba el lebrillo o el recipiente, el cual iba a llenar de agua, y iba a comenzar a lavar los pies de cada uno de ellos. Lo impactante de esto también era que lavó los pies de Judas Iscariote, porque estaba ahí con ellos, el traidor. Y a cada uno fue y lavó los pies. Dice un comentarista al respecto del lavamiento de los pies: en tales circunstancias se acostumbraba el lavamiento de los pies. El anfitrión, aunque no solía prestar él mismo este servicio, se aseguraba que se realizara. Era pues, de todo, una tarea servil, es decir, tarea que debía realizar el sirviente. Y esto lo podemos ver, era su cultura, mis hermanos. Era algo normal para ellos. No era algo nuevo, no es como si nosotros vamos a un lugar y no sabíamos que había que lavar los pies. No, era su lugar y lo sabían. Vayamos un cachito ahí a Génesis 18:4. No sé si recuerdan ese episodio cuando estos tres hombres vienen y Abraham está ahí y los ve venir. Y Abraham habla con ellos para que se quede y él se encarga que pase esto. Dice Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposaos bajo el árbol. O sea que fíjense que era una costumbre ya de muchos años atrás, lavar los pies de nuestros anfitriones. Pero vayamos ahí a Lucas, también 7:44. Vemos que esa costumbre se sigue haciendo en Medio Oriente. Lucas 7:74. Simón lo había invitado a comer. Y el versículo 44 de Lucas 7 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. También vayamos un cachito al Antiguo Testamento otra vez, ahí a 1 de Samuel, capítulo 25. Samuel, 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 41. Para volver a ver y repetir que no era algo anormal, sino era algo normal lavar los pies de los comensales. Dice, hablando ahí también la escena, ¿se acuerdan de David con Abigail? ¿Se acuerdan ahí? Si no se acuerdan, lean el versículo, el capítulo, todo capítulo 25.
Dice, cuando, Labán muere y David la va a tomar por mujer, manda a sus siervos a buscarla, y ella dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor, en este caso David. Ahí está el modo de un servicio, como un siervo que lava los pies, un siervo. Esa era una tarea de un siervo. Pero como vemos, siempre había un sirviente para poder cumplir ese lavamiento de los pies. Pero acá en el aposento alto solo había personas orgullosas, que se creían dignas que se le lavasen los pies. Se creían dignas que se le lavasen los pies. Y esto no era la primera vez en los discípulos, que se creían ser algo y procuraban rangos más altos. En un episodio, fíjense ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 24. No era la primera vez que esto sucedía. Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, no era algo anormal tampoco los discípulos que se creían ser algo y estaban ahí todos sentados esperando que otros le laven los pies. Pero no seamos crueles con los discípulos de Jesús. Vamos a darle un poco de crédito. ¿Por qué pensaban ellos de esa manera? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Acaso ellos no habían sido llamados de una manera personal y particular para llevar a cabo un ministerio único? ¿Ser apóstoles del Señor Jesús? Eso lo pueden ver después en Mateo 10. Tenían motivo. Fueron llamados por el Señor Jesús para ser apóstoles. Un ministerio que ya no existe más. Un ministerio que solo esos 12 lo pudieron cumplir. También, ¿acaso no eran enseñados por el mismo Hijo de Dios de una manera especial? Mis hermanos, estos hombres eran enseñados por el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Tenía el motivo para, podemos decir, agrandarse. ¿Acaso Juan, Jacob y Pedro no tuvieron el privilegio de ver a Cristo transfigurado en Mateo 17? ¡Qué privilegio! ¿Acaso Pedro también no tuvo el privilegio de que Dios Padre le revele quién era Jesús? El Cristo. Y eso lo podemos ver después en Mateo 16, 16. Y la lista puede seguir. Si fuésemos nosotros, o si fuésemos nosotros que hubiésemos tenido todas estas experiencias, de seguro haríamos lo mismo. De seguro haríamos lo mismo. Si a veces, porque nosotros hacemos algo bueno y nos dicen, ¡qué bien, Pepe, la cosa buena que hiciste! Nos llena un poco de orgullos y nos creemos mejor que los demás. O podemos decirlo de una manera más humilde, aunque sea, somos mejores que algunos. ¿Se imaginan teniendo todas estas experiencias? ¿Se imaginan ser llamados por el mismo Señor Jesús para ser sus discípulos? ¿Se imaginan ver los milagros que estos discípulos vieron? En ese aposento, esa misma noche también debemos pensar que estaba Judas Iscariotes, en el que el versículo 2 nos está diciendo que ya Satanás había entrado en su corazón para entregar al Hijo de Dios. Uno se puede poner a pensar, ¿hay alguna persona tan vil como este hombre? Nosotros podríamos decir, ¿por qué esta persona tan vil no lava nuestros pies? Podemos pensarlo, pero ¿por qué Jesús
hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Y la respuesta nos la da el mismo Juan. Vayan allá a Juan 13, versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice el 4, se levantó de la cena. Fíjense esa palabra, dice, el texto nos dice, sabiendo. Jesús sabía quién era y lo que el Padre le había dado. Jesús sabía que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y nadie iba a arrebatar su identidad por más humillante que sea el servicio que tenía que cumplir. Nadie. El apóstol Pablo en Filipenses 2 lo dice de esta manera, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no solo Jesús sabía quién era, que era Dios encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesús una y otra vez declaró ser uno con el Padre y haber salido del Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Juan 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús sabía también que era el Hijo amado del Padre. Sabía que era el Hijo amado del Padre. Eso lo podemos ver en Mateo 3:17. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautiza? Mateo 3:17 dice, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Sucede exactamente lo mismo más adelante en el capítulo 17 de Mateo, versículo 5. Dice, mientras Él aún hablaba, estaba hablando de los apóstoles cuando se transfigura el Señor Jesús, una nube, dice, de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pero también Él sabía que iba a volver al Padre. Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Pero no solamente eso. Jesús también sabía que su Padre le había dado todas las cosas, como nos dice Juan. Y que también se iba a sentar a la diestra como Rey y Señor. Una vez cumplida su obra, una vez que Cristo muere y resucita, Él pudo decir en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O como dice el apóstol Pablo también ahí en Filipenses 2, del 9 en adelante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, el único que en ese lugar, en el aposento alto, tenía motivo para quedarse sentado y lavarse en sus pies, era Jesús. Era Jesús.
el verdadero Señor, el que no tenía pecado, el que amaba a su Padre perfectamente. Él es el único Dios, el Hijo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el único Dios soberano, creador del universo, que toda criatura le debe a Él honra y honor. Así todo, quiso y lo demostró de una manera tangible. No le importó la tarea que iba a hacer. Iba a lavar los pies sucios de sus aprendices como un siervo. Y también iba a lavar los pies sucios de aquel que lo iba a traicionar horas o minutos después. Él sabía quién era. Él sabía dónde iba y él sabía que su Padre le había dado todas las cosas. Por eso lo pudo hacer. Por eso lo pudo hacer. Y allí estaban sus discípulos, atónitos. Los ojos, por lo que veían, sus ojos abiertos, por lo que veían el Cristo, el Rey, levantándose y lavando sus pies. Obviamente, después ahí en el versículo 6, obviamente ahí está Pedro oponiéndose por un momento, porque él no entendía cómo su Señor se humillaría de tal manera para lavar sus pies sucios. ¿Cómo puede ser? Lo que el Señor estaba haciendo en ese momento era una humillación parcial. Porque su humillación total iba a ser cuando esté clavado en la cruz. Esta humillación parcial lo que hacía era solo satisfacer una necesidad física. Aliviar unos pies cansados, limpiar unos pies sucios. Más adelante Él llevaría a cabo su obra de amor hasta lo sumo, satisfacer la necesidad primaria de cada ser humano, limpiar sus pecados, perdonar sus pecados, para Él después decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. El versículo 10 dice lo siguiente. Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas Iscariote. Pero dice, solo necesitan lavarse los pies. Jesús le estaba enseñando a Pedro y obviamente a todos los discípulos, porque habían escuchado esa pequeña intríngulis, como decía, ¿no? Entre Jesús y Pedro. Todos escuchaban. ¿Qué significa que todos están lavados? Y hoy nosotros podemos entender todos aquellos que fueron llamados, justificados, limpiados por la sangre de Cristo, que fue impartido el don de la vida por medio del Espíritu Santo y que ahora pertenecen a la familia de Dios. Ellos necesitan nada más lavarse los pies. Lavarse los pies. Cuando Jesús termina la explicación a Pedro, se dirige a sus discípulos. Y le dice, fíjense ahí en el versículo 12. La última parte del versículo 12. Dice una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice Hendricks en un comentarista acerca de esto. Dice, así pues, Jesús dijo a sus discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Captáis la enseñanza positiva y práctica que os acabo de impartir? Dice él, adviértase que el Señor no reprende a estos hombres. No le dice, avergonzaos. Os debías haber lavado los pies unos a otros en lugar de esperar que yo lo hiciera.
Este reproche va ciertamente implícito en la exhortación, pero las palabras de Jesús van mucho más allá. Nunca queda satisfecho con ser solamente negativo. Es como si dijera, el pasado fue suficientemente malo, ya no vamos a hablar más de él. En cuanto al futuro, sigan mi ejemplo. Fíjense ahí el versículo 13 en adelante. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuevamente, fíjense ahí, nuevamente Jesús declara quién era. Porque ahí le dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y dice, y tienen razón, porque lo soy. Él sabía verdaderamente quién era Maestro y Señor. En otras palabras, está diciendo, así como yo sé quién soy y puedo hacer lo que hice, vosotros también hacedlo. Vosotros también hacedlo. Versículo 17. Dice, si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Fíjense acá que Jesús usa la palabra, primero dice la frase, si sabéis estas cosas. Si ustedes entienden lo que yo hice. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ustedes entienden lo que yo hice. Su maestro, su Señor. Si su maestro, si su Señor pudo humillarse para satisfacer la necesidad de sus súbditos, de sus discípulos, más aún la necesidad física de un traidor, se espera que ustedes también estén dispuestos a servir. ¿Por qué? Porque ya han recibido este beneficio. Este beneficio. En una ocasión el Señor Jesús explicó que todos aquellos que son nacidos de Dios dan frutos buenos. ¿Recuerdan? Mateo 7:17. Mateo 7:17 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Para un hijo de Dios no debe ser una carga amar y servir. Debe ser tomado como algo bueno, como realmente es, que viene de parte de Dios. El Señor Jesús lo dijo una vez en Mateo 10:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es una imposición que no podamos llevar a cabo. Ahora, ¿qué pasa si entendemos estas cosas, si entendemos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, lo que el Señor Jesús hizo por sus discípulos, porque en este caso les estaba hablando a sus discípulos, si ellos entendían todas estas cosas y las practicaban, ¿qué dice? Bienaventurado seréis si las hacen. Bienaventurados seréis si las practican. Cuando habla ahí de bienaventurados o dichosos o felices, que son las traducciones posibles que se pueden encontrar en las Biblias, no se está hablando de un estado de ánimo. Felices no quiere decir que estemos todos los días sonriendo. Bienaventurado no quiere decir que estamos todos los días contentos, saltando. Bienaventurados es una condición. Bienaventurados es un estado espiritual íntimo. Esto es, que es un corazón que tiene paz. Un corazón que tiene paz. Porque sabe a quién le pertenece.
y sabe para quién hace las cosas. Por eso somos bienaventurados, porque sabemos a quién le pertenecemos y sabemos a quién hacemos las cosas cuando las hacemos. Pablo pudo decirle esto a los colosenses, en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso son bienaventurados. Por eso son bienaventurados. Jesús entonces sabía quién era, de dónde salió, hacia dónde iba. Él sabía que todas las cosas les había entregado el Padre. Y nosotros debemos pensar de la misma manera. Cuando somos incluidos en la familia de Dios, somos hijos de Dios por adopción. Un día lo vamos a ver a Él cara a cara. Cara a cara. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde vamos. Es más, recibimos absolutamente todos los beneficios porque estamos en Cristo. Somos coherederos con Cristo porque estamos en Cristo. Debemos saber esto. Después, los versos que siguen desarrollan ahí la salida de Judas Iscariote, la declaración de Jesús que el Padre le glorificaría, así como el Padre, como Él al Padre, la declaración que le quedaba poco tiempo y que sus discípulos no podían ir a donde Él iba. Eso es los versículos que siguen. Y entonces ahí nos encontramos con el versículo 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús le está diciendo algo, dice: un mandamiento nuevo os doy. Dice un comentarista al respecto: los mandamientos a amar ya eran conocidos en el sentido de una devoción elevada a Dios. Ellos sabían que debían amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo su corazón, mente, cuerpo, alma, fuerza, etcétera, todo, y amar a su prójimo como a sí mismo. Dice este comentarista: pero el mandato de Jesús de que se amaran unos a otros era nuevo en tanto en alcance como en motivación, lo que surge del amor que Jesús tenía por ellos. Por eso el Señor Jesús le decía: ¿saben lo que yo hice? ¿Entienden lo que yo he dicho? ¿Entienden? Otra vez observemos un poquito nuevamente este amor. El amor que el Señor Jesús nos ha entregado. Su encarnación. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad tomó forma humana. Su ministerio. Podemos ver su compasión, su misericordia, su humildad, su muerte. Todo por amor de pecadores que en ese momento lo traicionaron, lo blasfemaron y lo abandonaron cuando estaba yendo a la cruz. Y por pecadores como nosotros, que siempre lo hemos rechazado. Que os améis unos a otros, le dice el Señor Jesús. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Al mirar nosotros realmente ese amor incomparable, inmensurable que Dios tuvo, que Dios tiene y que Dios tendrá por toda la eternidad por nosotros, porque estamos en Cristo. Amarnos unos a otros debería ser nada pesado,
ni fatigoso comparado con su gran amor. Comparado con su gran amor. En conclusión, el Señor quiso colocarnos en su cuerpo, la iglesia, para crecer y desarrollar este amor. Cada uno de nosotros venimos con los pies sucios. Esto es, con nuestro pecado remanente. Muchas veces por caminar en este mundo se nos pega esa suciedad, esa mugre. Por ejemplo, el mal humor o también suciedad nuestra, mal carácter, egoísmo, orgullo, arrogancia, falta de perdón. Y pongan todas las listas a vida y por haber que se puede encontrar en uno y cada uno de nosotros, porque nuestros pies están sucios. Y venimos así. Y nos reunimos en la casa de Dios, que es la iglesia. Y en vez de tomar la actitud que tuvieron esos apóstoles o los discípulos que esperaban que alguien tome la iniciativa, debemos hacer como nuestro Maestro y Señor. Ir a su trono de gracia, pedirle perdón que nos limpie de nuestro pecado. E ir a mi hermano y limpiarle los pies, perdonándolo, ayudándole en su crecimiento. Pies mugrientos como los nuestros. Si nuestro Maestro y Señor, quien no tenía pecado, lavó nuestros pies, ¿cómo no haremos nosotros lo mismo con otro pecador, como yo, como ustedes? ¿Cómo no vamos a hacer lo mismo? Si, como habíamos dicho el domingo anterior, el amor ese de Cristo mismo, nuestro Salvador, fue derramado en nuestros corazones. Es más, si su Espíritu Santo habita en nosotros y una de las características de ese fruto es el amor, ¿cómo no vamos a amarnos unos a otros? El mismo apóstol Juan escribe, este mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio, más tarde escribe en una de sus cartas porque entendió lo que el Señor Jesús había hecho esa noche. En 1 de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mis hermanos, ¿se acuerdan lo que le estuve compartiendo recién, de que me encantó ver a ese luthier haciendo las guitarras y cómo esa guitarra lleva el sello que dice guitarra, voz? Nosotros como guitarras, como instrumentos de Dios, podemos decir, llevamos el sello, que somos hijos de Dios, mis hermanos, pero todavía estamos siendo pulidos para sacar brillo, y eso se va a ver cuando Cristo venga por segunda vez. Mis hermanos, muchas veces vamos a sonar desafinados, y nosotros lo que debemos hacer es ayudarnos a afinarnos y soportar nuestra desafinada. Así es nuestro Dios. Somos esos instrumentos, pero ¿saben, mis hermanos? Que no somos, por sonar desafinados no quiere decir que somos otro tipo de guitarra. Somos las originales, pero desafinados. Ahora, ¿y qué sucede cuando practicamos este mandamiento? Versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es maravilloso nuestro Señor. Mis hermanos, Dios sigue trabajando con nosotros. Y vean este ejemplo, somos todos guitarras desafinadas, que estamos siendo pulidas y afinadas. Ayudémonos, como amándonos los unos a los otros.
Y la última exhortación que puedo decir es, todo aquel que no es nacido de Dios no pertenece a la familia de Dios. Esa sí es una guitarra trucha, no hecha por el Creador como nueva creación. Necesita arrepentirse de sus pecados para que sea una nueva creación y Dios comience a pulirlo para que un día sea realmente a imagen de su mismo Hijo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque cuando vemos tu palabra y vemos tu obra, es perfecta. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanto amor. Gracias por hacernos tus hijos, por tu Espíritu Santo. Gracias porque nosotros no podemos amar con nuestras propias fuerzas, pero tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y por eso lo podemos hacer por medio de tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Siempre al mirar tu obra, tu amor, comparándola, Señor, cada vez que nosotros no querramos amar o nos creamos mejores. Ayúdanos, Señor, como tú siendo Dios lavaste los pies de tus discípulos. Así se haga con nosotros, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros y que el mundo vea y que el mundo crea porque nos amamos. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.